Era el año 14 del reinado de Ezequías. Los campos alrededor de Jerusalén habían sido testigos de algo que el hombre común no olvidaría en 100 vidas: la sombra de Asiria. Nínive, su capital, era un monstruo de piedra y sangre. Sus murallas eran tan anchas que por ellas corrían 2 carros a la par, y sus ejércitos, sus ejércitos, eran un río de hierro que arrasaba todo a su paso. Sennacherib, el rey, no era un conquistador improvisado. Él venía con una fama escrita en el llanto de naciones enteras. Sus escribas tallaban en piedra las crónicas de sus victorias, y en cada palacio de Asiria colgaban relieves mostrando ciudades ardiendo, reyes encadenados y pueblos deportados a tierras lejanas. Cuando su mirada se posó sobre Judá, ya el reino del norte, Israel, había caído. Samaria había sido tomada y su gente dispersada como polvo al viento. La lógica humana decía que Jerusalén sería la próxima y que su fin sería rápido y cruel. Pero en Jerusalén reinaba Ezequías, hijo de Acaz, un rey distinto. No adoraba ídolos, no se inclinaba ante la política extranjera como su padre. Había derribado altares paganos y restaurado la adoración en el templo. Desde joven había aprendido que la verdadera fortaleza de Judá no estaba en los muros de piedra, sino en el pacto con el Dios vivo. Aún así, la amenaza era real. Sennacherib no venía con meras palabras. Ya había tomado las ciudades fortificadas de Judá, y ahora su ejército acampaba cerca, como una bestia esperando atacar. Sennacherib envió a su emisario el Rabsaces, un hombre arrogante, de voz fuerte, acostumbrado a humillar reyes. Él no habló en lengua extranjera, sino en hebreo, para que todos sobre las murallas escucharan. Decid a Ezequías: así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que confías? ¿Piensas que las palabras bastan como estrategia y fuerza para la guerra? ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? No te engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones han librado cada tierra de mi mano? Mirad a Gozán, a Harán, a Sepharvaim. Todos cayeron. ¿Y quién es Jehová para que os libre de mi poder? Sus palabras eran como espadas, cortando no solo la moral, sino la fe. No buscaba solo que se rindieran, buscaba que dejaran de creer. En lo alto de la muralla, los hombres de Ezequías guardaron silencio, como el rey les había ordenado. Porque a veces, la mayor respuesta a la arrogancia es no contestar con nuestra voz, sino dejar que hable Dios. Cuando Ezequías oyó todo esto, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, símbolo de dolor y humillación. Pero no se escondió en sus aposentos, subió al templo del Señor. Postrado, elevó su oración. Oh Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar contra el Dios viviente. Ezequías no pidió venganza para sí mismo, no buscó solo salvar su trono. Defendió el honor de Dios, llevando la afrenta directamente al cielo. Ezequías envió mensajeros a Isaías, el profeta, y vino la palabra de Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y allí haré que caiga espada. Dios no solo prometió victoria, prometió humillar al orgulloso. Sennacherib, al recibir noticias de un frente de guerra en otro lugar, no se retiró del todo. Envió cartas a Ezequías repitiendo su amenaza: no te engañe tu Dios en quien confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Mira, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas, ¿y escaparás tú? Ezequías tomó esa carta y la desplegó delante de Jehová en el templo. Fue como decir: Señor, esto es entre tú y él. La noche cayó. Afuera, el campamento asirio era un océano de tiendas, antorchas y armas. El aire estaba denso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Dentro de la ciudad,
Madres abrazaban a sus hijos, ancianos murmuraban salmos en voz baja y soldados miraban fijamente hacia la llanura, temiendo que al amanecer los cuernos de guerra rompieran el silencio. Pero Dios ya había respondido. No envió un ejército humano, ni una tormenta, ni terremoto, envió un solo ángel. El ángel del Señor descendió como sombra sobre el campamento. No había sonido de pasos, pero su presencia era más real que las piedras de Jerusalén. Mientras los soldados asirios dormían confiados en su número y en su fuerza, el ángel pasó tienda por tienda. Un roce, un soplo, un toque invisible, y la vida abandonaba a cada guerrero. Cuando el amanecer bañó el valle, los que despertaron se encontraron rodeados de cadáveres. 185,000 hombres, tendidos en silencio, como si la misma muerte hubiera pasado revista. Sennacherib no esperó batalla, no levantó bandera, no gritó órdenes, simplemente huyó. Regresó a Nínive con la vergüenza que ninguna espada había podido darle, y allí, tiempo después, mientras adoraba a su dios Nisroch, sus propios hijos lo mataron a filo de espada. Jerusalén no ganó por estrategia, ni por armas, ni por alianzas políticas. Ganó porque Dios defendió su nombre. Aquel día quedó sellado un principio que todavía es verdad. Cuando los enemigos parecen demasiado grandes, cuando las voces de amenaza se alzan más fuerte que la esperanza, cuando el amanecer parece que traerá derrota, Dios puede cambiarlo todo en una sola noche. La historia comienza con una amenaza abrumadora, un ejército que parecía invencible, un rey cruel y arrogante, y una ciudad pequeña acorralada. Desde el punto de vista humano, no había salida. Esta es la primera gran lección. Dios nunca evalúa tu futuro basándose en las probabilidades humanas. El cálculo de los hombres decía, Judá caerá como cayó Samaria. Pero el cálculo de Dios decía, aquí verán mi gloria. En nuestra vida, los problemas también tienen números, diagnósticos médicos, deudas, estadísticas, probabilidades de fracaso. Pero si tu confianza está en Dios, no en las matemáticas de la derrota, el resultado puede ser completamente distinto. El Rabsaces no solo amenazó con espadas, atacó la confianza del pueblo en Dios. Les dijo, no se engañe Ezequías diciendo que Jehová os librará. El enemigo sabe que si logra quebrar tu fe, lo demás cae solo. Por eso sus ataques muchas veces son verbales, mentales, emocionales. Quiere que creas que tu Dios no puede, o no quiere, o no va a intervenir. El problema es real, pero la verdadera batalla se libra en tu mente y en tu corazón. Ezequías ordenó que no respondieran a las burlas. ¿Por qué? Porque cuando respondemos en nuestra carne, perdemos energía y perspectiva. Hay batallas que no se ganan discutiendo con los hombres, sino hablando con Dios. El silencio no fue pasividad, fue estrategia espiritual. Se callaron ante el hombre para clamar al cielo. Cuando Ezequías recibió la carta con las amenazas, la llevó al templo y la desplegó delante del Señor. Esto es más que un gesto, es una declaración. No dijo yo me encargo, no dijo buscaré alianzas. Dijo, Señor, este asunto es tuyo. Muchas veces oramos contando a Dios nuestros problemas, pero seguimos cargándolos nosotros. Ezequías no lo hizo. Puso la carta en el altar como diciendo, aquí está, no es mía, es tuya. La respuesta de Dios vino por medio de Isaías, no con una estrategia militar, no con un ejército aliado, sino con una promesa. A veces, lo primero que Dios te da no es la solución visible, sino una palabra para sostenerte hasta que la victoria llegue. Y esa palabra es suficiente para mantenerte firme. Mientras Jerusalén dormía, Dios ya estaba obrando. No hubo sonido de espadas, no hubo marcha de soldados de Judá, solo un ángel caminando en la oscuridad. Esto nos recuerda que hay problemas que Dios resuelve sin que tú muevas un dedo, en espacios y momentos que no ves. Por eso, aunque todo esté quieto, no significa que nada esté pasando. Al amanecer, 185,000 hombres estaban muertos. La ciudad que debía haber sido conquistada sin piedad fue liberada sin un solo golpe de su parte. Cuando Dios pelea por ti, el resultado es tan claro que nadie puede atribuirse el mérito.
Sennacherib no solo perdió la batalla, perdió su vida en su propio templo, a manos de sus hijos. El orgullo y la arrogancia siempre terminan derrumbándose. Esta es una advertencia para los que confían en sí mismos y desprecian al Dios vivo. Cuando el enemigo es más grande que tú, no olvides que no es más grande que Dios. Cuando las voces intenten apagar tu fe, guarda silencio y escucha la voz del Señor. Cuando recibas malas noticias, ponlas delante de Dios antes de ponerlas delante de cualquier hombre. Cuando parezca que nada pasa, recuerda que Dios obra incluso en la noche más oscura. Cuando llegue la victoria, da la gloria solo a Él. Esta historia es un retrato espiritual de nuestra vida. Todos tenemos Sennacheribs que se plantan frente a nosotros. Un problema económico que parece imposible. Una enfermedad que los médicos dicen que no tiene cura. Un conflicto familiar que parece que nunca se resolverá. Una tentación que se repite una y otra vez. El enemigo se presentará con números, con hechos, con estadísticas y con burlas para tu fe. Y tú tendrás que decidir, ¿responderé en mis fuerzas o me esconderé en las manos de Dios? La noche más oscura de Jerusalén fue la noche más gloriosa de Dios. Y lo mismo puede pasar contigo. La etapa que hoy parece de mayor riesgo puede ser el escenario donde Dios muestre su mayor poder. La historia del ángel del Señor no es un mito ni una leyenda. Es un recordatorio eterno de que cuando Dios se levanta a pelear, un solo suspiro suyo es suficiente para derribar cualquier ejército.